Que realmente refleje exactamente eso, la salud, y que no sea un Ministerio de Salud que refleje la enfermedad. Queremos apostar a trabajar en promoción de la salud, atención primaria, para que todos los seres vivientes tengamos mejor calidad de vida y no estemos medicalizados, salvo que sea necesario, por supuesto, y apostar a una producción pública de insumos justamente para promocionar la salud, en caso de preservativos femeninos, preservativos masculinos, la copa y otros insumos más de prevención para la salud, y bueno, trabajar básicamente en ese sentido. Por eso voy a dar paso a la presentación del doctor Gonzalo Basile, de Argentina, 41 años, es coordinador regional del Grupo Técnico de Salud Internacional de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es epidemiólogo y cientista social argentino, doctorado en salud internacional y postdoctorado en epidemiología, residiendo en Haití, República Dominicana, hace varios años. Es director del Programa de Salud Internacional de Flaxo, República Dominicana, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es investigador del Convenio de Institutos de Investigaciones en Salud Pública en el Caribe. Es profesor de programas de maestría y doctorado de salud pública en universidades de América Latina y el Caribe. Y es coordinador académico de varios posgrados de Flaxo y Claxo. Te damos la bienvenida, Gonzalo, y muchas gracias por participar de este evento. Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Se me escucha bien? Sí, bien, bueno, entonces vamos al... Bueno, buenas tardes a todos y todas. En principio, agradecerles tanto a Ángel Pepey como al foro por la invitación a estas jornadas, que creo que se dan en un momento muy importante, no solo para Argentina, sino en el contexto latinoamericano y caribeño, ¿no? De cómo repensar incluso nuestros sistemas de salud, el campo de salud, en el contexto, pudiéramos decir, del tránsito de las epidemias de SARS-CoV-2 en toda América Latina y el Caribe. Así que un gusto y un placer, y agradecerle mucho también a la Universidad Nacional de Rosario, con quien me unen muchos años de trabajo, sobre todo obviamente con la Facultad de Ciencias Médicas. Digamos, en principio, para introducir, digamos, me van diciendo con respecto al tiempo cuántos minutos tendríamos, pero yo diría como tres grandes, un poco el título del panel, la salud pública. El tema es ¿qué salud pública? Es decir, necesitamos descolonizar el campo de la salud pública. Nuestra salud pública es una salud pública que de alguna manera ha sido, digamos, creada, desarrollada, conformada como una dinámica más de lo que el querido Edmundo Granda llamaría enfermología pública, ¿no? Y esa de alguna manera enfermología pública de la salud pública, de alguna forma, como un poco planteamos siempre por ahí, el nacimiento un poco de la biomedicina clínica, ya sabemos lo que nos plantea en cuanto al abordaje biologicista, reduccionista de la enfermedad, digamos, individual, de toda la lógica clínico-medicamentosa, pero también tenemos que volver a repensar qué pasó, digamos, y qué es esa enfermología pública, que se trataría como de algo que ocupa las enfermedades colectivas o las enfermedades poblacionales, y que de alguna manera seguimos pensando, digamos, una salud pública muy vinculada a una lógica del Estado controlando la sociedad, ¿no? O sea, y de alguna manera esa lógica de la salud pública que viene ya desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya no, como siempre digo, ya no se ocupa del cuerpo enfermo. Para eso está la medicina clínica y la biomedicina tradicional, sino que de alguna manera la salud pública que nosotras y nosotros sobre todo conocemos e importamos como epistemologías en el sur, tienen que ver con una salud pública que de alguna forma se piensa a sí misma como un espacio dominado para, de alguna manera, controlar riesgos y prevenir enfermedades colectivas, con toda la teorización de
del riesgo y los factores de riesgo y con toda esa cosmovisión, pero que podríamos decir, esos presupuestos de la salud pública, primero teórico-conceptuales, en términos de poner en el centro la enfermedad y la muerte como punto de partida para pensar el campo de la salud, incluso de los sistemas de salud. En segundo, pensar, digamos, esa salud pública como una especie de reconocimiento único del poder del Estado como fuerza única para controlar, digamos, a la sociedad, y que de alguna manera eso viene de la larga trayectoria, ¿no?, de nuestra salud pública. No hay que olvidar que sus bases metodológicas en América Latina y el Caribe vienen incluso de todo el proceso de colonización, con el control de enfermedades, con toda la lógica de que por eso en gran medida los ejércitos coloniales utilizaban muchas prácticas de lo que hoy conocemos como salud pública. Por eso todo el lenguaje de nuestra salud pública suele aún ser un lenguaje muy de control vertical militar, ¿no? Controlar, evadir, erradicar, combatir, vigilar. Entonces, frente a estos presupuestos, ¿no?, filosóficos, teóricos, metodológicos, prácticas, que trae un poco sobre sus espaldas esa salud pública, un poco como tecnología, podríamos llamarla tecnología positivista manejada por el Estado. Digamos, sin duda en América Latina y el Caribe tenemos una larga tradición de pensamiento y de teoría crítica en salud, tanto de las vertientes de la medicina social latinoamericana, como de la salud colectiva, como actualmente del pensamiento crítico latinoamericano en salud, que lo primero que diría es, bueno, frente a esta concepción dominante, digamos, que nos ha planteado, y que, bueno, hay que decir, ¿no?, un paréntesis, el neoliberalismo o el complejo político neoliberal además funcionalizó este campo de la salud pública a los procesos, ¿no?, pudiéramos decir, de tsunamis de reformas al Estado y a los sistemas de salud. ¿Qué quiero decir un poco cuando hablo de descolonizar esta salud pública? Que en gran medida, digamos, este modelaje o esta teorización, digamos, que también modela nuestras prácticas en el campo de la salud colectiva, de alguna manera también permeó y trajo toda una comprensión sobre los sistemas sanitarios. Es decir, nuestros sistemas de salud históricamente se han movido como en dos grandes presupuestos que tienen que ver, ¿no?, mucho con esta idea de los sistemas de salud, los sistemas sanitarios como un aparato del Estado externo a la sociedad, ¿no?, un aparato del Estado que construye, digamos, servicios de salud, establecimientos sanitarios y que de alguna manera atiende, ¿no?, la ocurrencia de enfermedades o de problemas sanitarios en la sociedad. Nuestros sistemas de salud fueron moldeados y de alguna manera están atravesados, ¿no?, por toda esta conceptualización muy rápida que estaba introduciendo de la salud pública, y que de alguna manera América Latina y el Caribe, no solo Argentina, América Latina y el Caribe tiene un desafío de estudiar la especificidad de nuestros sistemas de salud desde una comprensión o desde pensar la salud desde América Latina y el Caribe, podríamos decir desde el sur, de alguna manera, primero porque tenemos diferencias teórico-metodológicas con el campo de lo que podríamos llamar el panamericanismo o el eurocentrismo sanitario en el campo de los modelos y modelos de protección social y sistemas de salud, y lamentablemente un poco nuestras teorizaciones o nuestras formas de cómo hemos mirado los sistemas de salud en América Latina y el Caribe siempre se han, digamos, como podemos decir, movido o un flujo entre como dos lógicas, ¿no? Una lógica de que nuestros sistemas de salud tienen o han importado teorías o han adaptado teorías del norte global a nuestros países, es decir, y que todo el tiempo nos hemos pasado de alguna manera, digamos, lo que llama un poco Quijano, ¿no?, la colonialidad del poder y del conocimiento, tratando de copiar modelos de protección social que impactan en nuestros sistemas de salud, modelos de protección social europeos o eurocéntricos que fueron pensados para el capitalismo central, pero que no fueron pensados para el capitalismo mundialmente periférico, acelerado, inequitativo, desigual que tenemos en el sur y que tenemos en América Latina y el Caribe. Y en ese plan, un poco es en esa colonialidad de importación de teorías, todavía al día de hoy seguimos repitiendo, ¿no?, las tesis del modelo liberal anglosajón o del modelo bismarckiano de protección o de cuidado de la salud atado al trabajo, o el modelo Beveridge en supuesta institucionalidad pública de un sistema público que todo lo va a controlar. Es decir, eso ha sido un poco el movimiento que han tenido, si quieren,
todo el siglo XX, bajo la teorización del desarrollo, nuestras lógicas de comprensión sobre los sistemas de salud, o también, hay que decirlo, muchos de nuestros países atraviesan como una especie de folclore nacional, digamos, aduciendo que nuestras realidades son tan singulares, tan diferentes, son tan únicas, que no pueden ser comparadas ni pensadas en clave sur-sur, o en clave decolonial, o en clave latinoamericana y caribeña, ¿no? Entonces, creo que un poco lo que yo les podría traer en esta apertura es, primero, tratar de pensar la especificidad, digamos, desde dónde estamos pensando sistemas de salud y el Estado, desde un poco, podríamos decir, capitalismo mundialmente periférico, aún con estados con baja autonomía, aún con graves problemas de dependencia sanitaria y de adversidades geopolíticas de las determinaciones internacionales de la salud, un Estado o los estados en Latinoamérica y el Caribe que traen sobre sus espaldas un acumulado, podríamos decir, genético, ¿no? En sus espaldas el acumulado genético de los estados latinoamericanos y caribeños, como lo sabemos en Argentina, es un acumulado no solamente de la lógica de las herencias coloniales, sino de las herencias dictatoriales, de las herencias de los flujos de lo que han impuesto de alguna manera ciertos procesos de lo que yo denomino el complejo político liberal, es decir, una profunda desciudadanización por mercantilización en América Latina y una profunda, digamos, desciudadanización por desposesión, y a esas desciudadanizaciones, de alguna manera, es, digamos, nuestro desafío de cómo repensar, o lo que nosotros llamamos la teorización de refundar los sistemas de salud en el siglo XXI. Es decir, nuestro problema en el universalismo europeo, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Los sistemas europeos o la lógica de estado de bienestar europeo, el centro de los sistemas de sanitarios en el el cuerpo enfermo, es decir, con toda una lógica de modelo de atención fisiopatológica, porque había que reparar al cuerpo enfermo del obrero, del trabajador, para que se reinserte en ese capitalismo de mercado industrial, digamos, ¿no? En América Latina eso y el Caribe se dio de una forma bastante diferente. En Argentina quizás en algunos momentos históricos del desarrollismo incipiente industrial, pero que sin duda en toda América Latina y el Caribe, nuestro principal problema en los sistemas de salud sigue siendo, por un lado, cómo fueron reconfigurados nuestros estados, es decir, y lo que ocurre en el Estado y el impacto de la reforma en el Estado ha tenido impactos muy importantes en la institucionalidad y podríamos decir, la organicidad sanitaria de nuestro sistema de salud. Es decir, les estoy planteando que es necesario, creo que en Argentina está muy claro, cómo el Estado es un determinante de la política sanitaria y los sistemas de salud. Casi siempre los saludistas lo primero que hacemos, incluso los críticos, es venirles a hablar de una especie de teorizaciones sobre cuál o mejor sería tal o cual sistema de salud, con tal o cuales arreglos institucionales y con tal o cuales tecnologías de pensamiento, ¿no?, político-sanitario sobre el sistema, digamos, intentando volver a traer que en realidad un poco lo que nos ha pasado en los últimos 40 años es que nuestros sistemas de salud, nuestros estados acumulan un conjunto de cambios institucionales y organizacionales promovidos por organismos internacionales, ya todos lo conocemos, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, pero también con una responsabilidad muy directa del panamericanismo sanitario. Hay que revisar la doctrina panamericana, es decir, no solo el rol de la OPS en esto, sino lo que tiene el panamericanismo en América Latina. En segundo lugar, actores económicos financieros y lo que conocemos como el complejo político liberal, y esos actores, digamos, económicos financieros, que han colocado todo el tiempo a nuestros sistemas sanitarios y al lenguaje, ¿no?, del reformismo, de las reformas a los sistemas de salud, porque saben que el concepto de reforma ha sido un concepto colonizado por esta agenda, digamos, político regional y mundial, con lo que podríamos decir algún tipo de institucionalidad y de organización donde todo el tiempo, quizás en el siglo XX se nos planteó todo el tiempo de alguna manera los sistemas de salud con una lógica más de lógica de la reforma del desarrollismo, es decir, modelo bismarckiano, modelo Everest,
siempre ponemos el ejemplo, ¿no? Ya en los años 40 o en los fines de los 30, principios de los 40, empezamos a recibir las primeras misiones de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, tratando de venir a universalizar el modelo Beveridge que había implementado Europa, ¿no? Y que ese modelo después se fue desarrollando en toda América Latina, en parte también alguna rediscusión sobre lo que plantea el modelo Beveridge también, pero un poco lo que estoy tratando de introducir acá, que tanto en la lógica de ese desarrollismo del siglo XX, como de las reformas neoliberales de los últimos 30 años, nos han planteado todo el tiempo poner en el centro la estructuración de nuestros sistemas de salud como una lógica de mantener y alertar o el desarrollo nacional o promover expansiones de mercado, de bienes de mercado, en el caso del neoliberalismo, ¿no? Y un poco estas tesis han estructurado nuestras tipologías de estudio, nuestras clasificaciones de modelos de protección social, nuestras clasificaciones incluso de sistemas de salud, que siguen siendo profundamente, si quieren, en sus cimientos eurocéntricas y neoliberales, y que incluso nos atraviesan a nosotros mismos en las universidades, en las escuelas de salud pública, en los centros de estudio, y creo que ahí está un poco la clave de lo que nosotros planteamos un poco en la literatura desde Claxo, de promover un giro decolonial de estas teorizaciones y cómo esas teorizaciones han impactado en la materialidad de nuestros sistemas de salud, ¿no? O sea, porque nuestros sistemas de salud, sin duda, en los últimos 30 años, vienen atravesados por dos grandes tsunamis de reforma al Estado que reformaron también y generaron huellas y cimientos de reforma en nuestro sistema de salud, es decir, aquello que hizo el Banco Mundial en los años 90, que en Argentina impactó con todo lo que tiene que ver con invertir en salud y con todo el proceso de descentralización y demás, pero ya en los 2000, ya en toda la década de los 90, eso se ha, digamos, un poco readecuado a una segunda reforma al Estado y a los sistemas de salud, que tiene que ver mucho con la teoría de lo que hoy conocemos, ¿no?, como el manejo social del riesgo o el gerenciamiento del riesgo social, y cómo esa teoría del gerenciamiento del riesgo social estructuró una teoría que conocemos como pluralismo estructurado, que es un poco la teoría que Londoño y Frank crean en los años 90, pero que se va a llevar y se va a institucionalizar por la OPS y el Banco Mundial con la propuesta de cobertura universal de salud, que nos propone de alguna manera pluralismo estructurado, que es que la propia reforma a los sistemas de salud tiene que estructurar un mercado regulado de cobertura financiera sanitaria, ¿no? O sea, eso que Argentina firmó en el 2016 y después volvió a reafirmar en el 2018 con 2 convenios del Banco Mundial. Entonces, un poco lo que yo diría, frente a esta, digamos, un poco esta trayectoria que traen nuestros sistemas de salud, atravesados con todas estas tesis, ¿no?, tanto de eurocéntricas como neoliberales, yo creo que hay una necesidad, digamos, de reconstruir o primero descolonizar estas políticas y estas teorías para después poder volver a redefinir el para qué y el por qué de los sistemas de salud en el siglo XXI en América Latina y el Caribe, digamos. Y el para qué y el por qué tiene que ver con una sencilla razón, digamos, ¿cómo vamos a asumir los sistemas de salud en América Latina y el Caribe? Si seguimos pensando a los sistemas de salud exclusivamente como un aparato técnico burocrático beberiano que atiende, ¿no?, enfermedades, daños, asistencia, curación, digamos, con tecnologías medicamentosas tecnológicas, o los sistemas de salud, como lo planteamos en la teoría crítica, si quieren, entre paréntesis, los sistemas universales de salud, son una nueva teorización que plantea poner en el centro de un nuevo saber en los sistemas de salud para poner en el centro la determinación social de la salud y la vida, digamos. Es decir, que los sistemas de salud se transformen en un determinante intermedio, porque ya sabemos que las determinaciones de cómo uno vive y trabaja, se enferma y se muere, están en las dinámicas de la sociedad, digamos. Ahora, esa cuestión de reconstruir o repensar o refundar nuestros sistemas de salud como bienes públicos comunes y colectivos que se expresan no solamente en institucionalidades de redes de servicios, hospitales y centros de atención, sino que se expresan en, digamos, tejidos y redes territoriales, de territorios, de espacios sociales de la salud y la vida, digamos, como pueden ser, por ejemplo, tanto las redes de latinoamericanas de poblaciones clave de VIH, como muchas otras redes de salud popular que hay en América Latina y el Caribe. Entonces, un poco lo que me gustaría abrir en esta introducción es
digamos, llamarles o invitarles a pensar cómo descolonizamos nuestras teorías y políticas de los sistemas de salud, no solamente como un trabajo académico, sino como un trabajo popular para el sur global, digamos. La descolonización significa cambiar nuestras coordenadas y nuestros horizontes desde donde vamos a pensar y, digamos, actuar sobre los sistemas. Es decir, la conceptualización que nosotros introducimos de refundación de los sistemas de salud, de alguna manera el concepto de refundación o la conceptualización de refundación, en primer lugar parte de un malestar, parte de un inconformismo, parte incluso de una autocrítica y de una revisión crítica de las propias limitaciones que hemos tenido en la teoría crítica latinoamericana en salud. Es decir, reimaginar, digamos, nuevas formas en los sistemas de salud, reimaginar es un ejercicio no solo político-sanitario de los salubristas, sino que es un ejercicio también, pudiéramos decir, cultural y social, y en esta gran capacidad de innovación y transformación que puede haber en esta relación sociedad y Estado para transformar nuestros sistemas de salud, lo único que yo quisiera dejar como aporte en esta apertura es que espero que seamos capaces de poder dejar atrás el concepto de reforma. Es decir, ¿por qué? Porque la refundación parte de la idea de eliminar el concepto de reforma del campo de los sistemas sanitarios en América Latina. No porque en general nosotros no estuviéramos en desacuerdo con la transformación, cambios, procesos progresivos, puntos desde donde partir, nuevos puntos de partida para transformar nuestros sistemas de salud o refundar nuestro sistema de salud, sino porque la agenda y el concepto de reforma ha sido un concepto funcionalizado, no solamente obsoleto, sino instrumentalizado a la agenda sanitaria de los últimos 30 o 40 años del complejo político liberal en América Latina. Es decir, con lo cual, refundación configura para nosotras y nosotros repensar nuevos puntos de partida. Es decir, nuevos puntos de partida de repensar la esfera de lo público, de repensar los sistemas de salud, digamos, claro, con caracteres transicionales, porque cualquier transformación o posibilidad de cambio instituyente en nuestros sistemas de salud, como está pasando hoy en Chile, como plantea posiblemente quizás Perú en una constituyente, como pasa en Bolivia hoy con el sistema único de salud, como pasó en otro contexto, ¿no? Y en otro momento particular del capitalismo periférico y de América Latina con Cuba o Costa Rica, o con el Servicio Nacional de Salud de Chile en los 50 o de Argentina. Claro, pero el problema es que no podemos volver 50 o 60 años para atrás bajo toda la dinámica que hoy tiene este sistema mundo acelerado, financierizado. Entonces, un poco mi aportación en este sentido iría por este lado, ¿no? O sea, de alguna manera poner, digamos, en el centro el tema de refundación, vinculado un poco a pensar, digamos, cómo ha sido reconfigurado el Estado por el neoliberalismo, y también vinculado a de alguna manera 4 o 5 elementos que me parecen críticos para cualquier propuesta de refundación de los sistemas de salud, ¿no? O sea, el primer eje crítico que me parece de refundación parte de la democratización del campo de los sistemas de salud y del campo de la salud. Es decir, el campo de la salud no puede seguir siendo una estatalidad sanitaria puramente para el agente técnico estatal que toma decisiones y, digamos, no toma medidas normativas y de intervención sobre la sociedad. Es decir, necesitamos democratizar, hay una necesidad muy importante, no solamente de democratizar el sistema de salud, sino de democratizar la gestión pública en el campo sanitario, ¿no? O sea, claro que lo hace más complejo, que lo hace más, digamos, más sofisticado, pero que digamos, cuando estoy hablando de democratización no estoy solamente diciendo pongamos mecanismos o arreglos institucionales de participación comunitaria o de participación social, sino en cómo el rediseño de la arquitectura institucional, organizacional, territorial de los sistemas de salud crean incluso democratización en sus estructuras, en sus bases teórico-metodológicas, en sus dinámicas sociopolíticas de toma de decisiones, de diseño, de gestión, de evaluación de la política sanitaria. Si no, lamentablemente seguiremos como acumulando arreglos institucionales, ¿no? Como fórmulas mágicas de que le saco un poco de acá, le pongo un poco de allá, como una especie de ferretería de arreglos a los sistemas. El segundo elemento de universalización de los bienes públicos y colectivos es cómo pensamos sistemas universales de salud en el siglo XXI. Ya sabemos que el neoliberalismo hoy lo que está planteando en América Latina son 2 cosas.
Los fondos unificados o mancomunados de salud, unificar los fondos para redistribuir riesgos, esa es la propuesta que hoy tiene el Banco Mundial y que ha firmado en casi todos los convenios en América Latina en los últimos 3 años, con la estrategia no la estrategia, pero sí con la atención primaria de la salud como una forma acumulada dentro de estos convenios del banco. El segundo punto es crear aseguradoras públicas, es decir, crear un seguro único, un seguro universal de salud, digamos, porque en realidad el sistema o lo que podríamos decir el subsidio a la demanda y la separación de funciones que plantea hoy los bancos tratan de estructurar mercados de coberturas, pero sobre todo quien estructura un mercado de coberturas y de subsidio a la demanda es la aseguradora pública. Por eso es tan importante resistir de alguna manera, como lo planteó Argentina en los últimos años, a que se creen aseguradoras públicas, porque la aseguradora pública es la que organiza el mercado regulado de coberturas con asociaciones público-privadas en la compra de servicios, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, un poco lo que yo le diría como los sistemas universales, ¿cómo pensamos sistemas universales para América Latina y el Caribe? No para copiar el National Health Service o la experiencia que tuvimos en tal o otro momento histórico que claro hay acumulados en Latinoamérica, sino que los sistemas universales no son un resultado final. Los sistemas universales fueron pensados, por lo menos por la teoría crítica latinoamericana en salud, como una estrategia, la mejor estrategia para afrontar la determinación y las inequidades que estructuran, ¿no?, las desigualdades por clase social, etnia y género en nuestras sociedades. Entonces, toda la teorización de sistemas universales de salud, parte de una revisión y de una comprensión que no es una simple universalización de atención médica curativa, biomédica, o de una universalización de salud pública vertical, teniendo una especie de nostalgia de cómo controlábamos a la población y erradicábamos enfermedades en mediados o a principios del siglo XX, sino en realidad en esta complejidad demográfica, epidemiológica, socioambiental, sin duda, que tiene América Latina y el Caribe, cómo construimos un marco teórico que le permita a los gestores de salud pública, de salud colectiva, a los movimientos sociales, es decir, una teoría crítica que nos permita construir un universalismo diverso, si quieren, sistemas universales anclados en lo público, en los bienes públicos, pero en la interculturalidad y en la ciudadanización, o en la diversalidad y en la integralidad. Es decir, unos sistemas universales que de alguna manera universalicen lo mínimo, sino, que empecemos a construir un proceso no solo de desmercantilización del campo de la salud y la vida, sino de cómo vamos reconstruyendo, ¿no?, refundando sistemas de salud que pongan en el centro, ¿no?, la desciudadanización que el neoliberalismo produjo en nuestras sociedades, ¿no? La desciudadanización, como decía, por mercantilización. Hoy tenemos casi 1/3 de la sociedad latinoamericana y caribeña que manda a sus hijas a colegios privados, que utiliza seguros privados de salud, que transita y se mueve y se transporta por vehículos privados con las ciudades, que se aísla y se va a vivir a barrios cerrados o a residenciales cerrados, abstraídos o separados cada vez más de las ciudades, ¿no?, inequitativas, malsatas y desiguales de América Latina y el Caribe, es decir, y que todos sus problemas los resuelven en el mercado, ¿no? Entonces tiene una desciudadanización por mercantilización, porque básicamente, su relación con lo público, común y universal es cercana a cero, Pero también tenemos una desciudadanización por desposesión de grandes conjuntos y clases sociales subalternas en América Latina que fueron quedando como una especie de purgatorio de inequidades en un subsuelo de exclusión social. La exclusión social no es esa homogeneidad que hablamos de la pobreza o de la pobretología que nos hablan los economistas, que repiten mucho tesis de la pobreza, sino en cómo repensamos esa desposesión que, significa que no sienten lo público, lo colectivo y lo común, que lo público y lo colectivo es mucho más allá de lo estatal, para reconstruir nuestros bienes públicos, en este caso nuestros sistemas de salud. Entonces, yo lo que diría para terminar es que nuestras experiencias históricas nos marcan puntos de partida y posibilidades de puntos de partida, pero yo no quisiera que un poco el planteamiento de refundación de los sistemas de salud, de repensar el campo de la salud, de colonizar el campo de la salud pública, solo quede como un enunciado de resultado final.
sino que en realidad para nosotros esta teorización, digamos, parte también de producir procesos, es decir, que el proceso de refundación de un sistema de salud puede tener múltiples puntos de partida. México, por ejemplo, eliminó su aseguradora pública, el Seguro Popular de Salud del Banco Mundial, y empezó a producir un proceso, ¿no?, de tratar de volver a refinanciar y reconstruir un sistema nacional de salud pública, manteniendo sus institutos de seguro social. Bolivia hace otra cosa, Bolivia crea un sistema único de salud, pero en el centro con el vivir bien, digamos, ¿no? Es decir, con un sistema. Ustedes saben, la palabra único genera mucho ruido en la plurinacionalidad, ¿no? ¿Hay unificación o no? Digamos, ¿qué quiere decir la unificación o lo único? ¿Lo único es biomedicina y salud pública o lo único tenemos que repensar un poco esos sistemas únicos que nosotros creíamos en el siglo XX, de un sistema único que todo lo controlaba como un gran aparato orwelliano que todo lo controla y que todo lo dirige, ¿no?, en nuestros sistemas de salud? Posiblemente la clave de los sistemas universales de salud en América Latina esté más en los sistemas locales universales, ¿no? Entonces, me parece que ahí la nueva territorialidad y nuevos sistemas de salud parten también de una nueva arquitectura teórico-metodológica que querramos plantear para América Latina y el Caribe, y eso lo tenemos que hacer en red y juntos y juntas. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo. Muy amable. Muy buena tu exposición. Bueno, ahora continuamos con Mario Peceni, docente de la UBA e investigador del CONICET, actualmente representante al área de Ciencias Sociales y Humanidades en el directorio del CONICET. Mario. Bueno, buenas tardes, gracias Marcela y Ángel por la invitación. Bueno, voy a hablar en relación con el VIH y las ciencias sociales. Cuando aparece el VIH como enfermedad incurable e indomable, los dos grandes temas en los 80 y 90 eran, por un lado, el estigma y discriminación y la violencia, y la persecución y todo el sufrimiento que traía la enfermedad y sobre todo las reacciones sociales ante las personas que estaban afectadas o supuestamente o potencialmente o presumiblemente afectadas. Y el gran tema ahí era la prevención, ¿no? Es decir, cómo prevenir la transmisión, ya sea estudiando qué es lo que la gente, o la ciudadanía o los distintos grupos saben o temen en relación con la enfermedad. Aparecen las investigaciones de conocimientos, actitudes y prácticas, pero también aparecen las investigaciones más de tipo antropológico acerca de cuáles son los códigos que hacen que algunas prácticas de riesgo se practiquen o prácticas de cuidado de sí o de las y los demás no se practiquen. Por ejemplo, por decir una sola, qué factores impedían culturales el uso del preservativo o el no compartir jeringa y equipo de inyección a la hora de usar drogas por vía inyectable. Y además apareció también enseguida que no era solo cuestión de información, temores o códigos o valores o sentidos culturales, sino la cuestión de los recursos, ¿no? Es decir, para poder cuidarse, cuidar a los demás o no entrar en riesgo, hay cuestiones muy materiales como el acceso a los recursos, que sigue siendo una cuestión hoy, ¿no? Tener acceso a los preservativos, acceso a el sistema de salud o incluso acceso al mercado de trabajo, porque si alguien, por ejemplo, tiene que hacer una práctica laboral que puede poner en riesgo su salud porque no le queda otra, una estructura excluyente de mercado de trabajo produce vulnerabilidad, en este caso, por ejemplo, al VIH. Cuando aparece hacia fines de los 90 la efectividad de los tratamientos antirretrovirales que transforman la experiencia del VIH-Sida de una enfermedad mortal en una patología crónica, aparecen como grandes temas de investigación. Por un lado, sigue siendo el de la prevención y la accesibilidad, ¿no?, a esos tratamientos y la posibilidad de seguirlos, lo que se llama la adherencia, ¿no? Porque la bibliografía del norte ponía mucho en los hombros y espaldas de las personas viviendo con VIH, es decir, qué factores subjetivos, de estima, de conocimientos, de
percepción de si contribuían o no a seguir unos tratamientos, y desde el sur también pensábamos cuestiones más estructurales como la continuidad en la provisión de los antirretrovirales, por ejemplo, o el temor a que esta provisión se interrumpiera, y lo mismo con todo el seguimiento de laboratorio, de CD4, de carga viral y de todas las otras vicisitudes de salud y de vida que no son de salud, pero que hacen a la posibilidad de seguir mejor o peor o nada los tratamientos que la medicina y la investigación en medicamentos estaba proveyendo, ¿no? Cuando se descubre también, o se va comprobando primero de a poco y después con mayor certidumbre, que la carga viral indetectable constituye un modo no solo de estar mejor y probablemente vivir más años y con mejor salud, sino también la de evitar la transmisión a otras y a otros, aparece entonces como el tratamiento no solo como algo que beneficia al individuo bajo tratamiento, sino las otras personas con las cuales puede interactuar. Y entonces mete en el tema de la agenda la cuestión del testeo de las poblaciones o nuevas o viejas que no acceden o acceden mal o tarde al testeo, y lo mismo pasar del testeo al tratamiento, ¿no? El salto de reconocer un resultado positivo a poder acceder a tratamientos, porque con la idea de que el tratamiento, la detección precoz y el tratamiento precoz beneficia a la persona viviendo con VIH y también a sus parejas, sus hijos y a las personas, por ejemplo, con las que tienen relaciones sexuales. Eh, Todo esto no quiere decir que los temas nuevos dejen, cerrando un poquito esta primera rodada, en todos los momentos del VIH, digamos estos 40 años, estaba en el centro también el acceso a insumos como medicamentos, insumos también para la detección, los insumos de laboratorio, el instrumental, la capacidad de producir, etcétera, que tiene que ver con la gobernanza local, argentina quiero decir, pero también regional latinoamericana o planetaria, de cómo se producen los medicamentos. Ahora lo vimos con el COVID, ¿no? Es decir, no solo tener la capacidad económica de comprarlos, sino también la capacidad técnica, los recursos humanos y la capacidad instalada de, cuando aparecen desafíos a la salud, poder responder. Y esto tiene que ver no solo con la economía, sino también con apostar a la investigación básica, a crear y sostener, porque nada de estas cosas se hacen de un día para el otro, sostener en el tiempo con recursos la investigación básica en cada una de sus modalidades, la investigación clínica y la investigación social. Y como temas que yo diría para concluir, entre todas las variables, todas las posibilidades, quiero decir, que uno puede seguir encontrando en relación con las experiencias con el VIH, también en función de el género, la identidad de género, la orientación sexual, la generación, los grupos sociales, el estatus migratorio, el estatus laboral, en relación con el trabajo sexual, con el uso de drogas, con todas las cosas dimensiones sociales que ya conocemos. Yo destacaría tres, que son los que a mí me parece, pero por interés personal, que creo que vale la pena explorar. Uno es la cuestión del acceso al testeo y al tratamiento de las personas más grandes, digo, adultos y adultos mayores, que en muchos países como el nuestro es una gran parte y ha sido, por así decir, descuidado, con el foco puesto en los adolescentes, las adolescentes, los jóvenes. Y pues, por supuesto no es un juego de suma cero, no es uno u otro, pero sí las personas que ya, por así decir, en el caso de las mujeres cis, ya han cerrado, por así decir, su vida sexual reproductiva, porque, bueno, quizás ya no es el momento de la vida donde van a tener hijas o hijos, y en el caso de los varones cis, también puede estar fuera, digamos, de la agenda personal el tema de la paternidad, y sin embargo la vida sexual sigue y la transmisión del VIH puede tener lugar. El segundo tema que me parece interesante, lamentablemente interesante, son los discursos de odio fascistas, anticiencia, antiintelectuales, antirracionalistas, acoplados con prácticas muy autoritarias
Y lo hemos visto, el ejemplo más así caricaturesco es el movimiento terraplanista o antivacunas, pero lo podemos ver también en un cierto discurso conspirativo contra la salud pública, contra las medidas de prevención, contra la universidad pública, la ciencia pública, etc. Y el tercer tema que a mí me parece interesante, pero repito, son mis temas personales que me parecen que son que el VIH puso en la agenda, pero no solamente, ahora lo puso el COVID, pero no solamente, es el tema de los cuidados, derechos y decisiones en el final de la vida. Todo el tema de no solo de los cuidados paliativos, sino también pensar seriamente como país, como Estado, como sociedad, qué queremos respecto a la eutanasia y distintas maneras de poder terminar nuestras vidas de una manera respetuosa de los derechos y los valores y las experiencias de cada una y de cada uno, así como lo hicimos con el tema del derecho al aborto, digamos, tratar que el Estado garantice las opciones de las personas gestantes en relación con sus proyectos de vida, pensar también el final de la vida como un tema que no puede dejarse en las manos del mercado a la que te criaste, sino debemos pensar los presupuestos éticos, las prácticas reales, los proyectos de las personas y por supuesto todo esto de manera transdisciplinaria porque no es un tema que una sola disciplina ni perspectiva pueda encarar seriamente, ¿no? Es decir, pensar cualquiera de estas cuestiones necesita de la multidisciplina. Bueno, con esto yo terminaría porque puedo hablar mucho, pero me parece que es mejor escucharnos eh, todos y todas los que venimos a traer algo aquí. Gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Bueno, continuamos ahora con el doctor Horacio Salomón, que va a ser un poco así de coordinador de las intervenciones de la doctora. El doctor Horacio Salomón es de Centro Nacional de Referencia para el SIDA de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET. La doctora Natalia Laufer es investigadora del CONICET y el doctor Sergio Lupo, jefe de clínica médica del Hospital del Centenario y del proyecto Mosaico. Horacio va a ser un poco de moderador de las intervenciones de estos compañeras y compañeros para poder un poco introducir la problemática de la cura del VIH, vacunas, etc. Horacio. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Sin lugar a duda, como dijo recién Mario, han pasado 40 años y ahí siguen siendo temas que siguen movilizando el manejo de la infección por VIH. Hay mucho impacto porque el avance en el conocimiento, en el avance de esta medicina que hemos tenido en los últimos años, se han obtenido logros realmente increíbles y hoy, lo que parecía una utopía ya hace 30 años atrás, podemos empezar a acercarnos hacia el camino de la cura de HIV. Natalia es médica infectóloga y trabaja en esa temática como investigadora del CONICET, así que Natalia, nos gustaría que nos cuentes concretamente qué hay en cura y podemos esperarla a mediano, a corto y a largo plazo. O sea, lo importante creo que no es crear falsa expectativa. Y creo que vos sos la experta para contarnos un poco del tema. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, como decía Horacio, empezamos hace unos años a tener la idea de que es posible la cura. La cura, si uno le plantea la realidad, cuando uno habla de cura en HIV, podemos hablar solamente de 2 individuos a nivel de todo el mundo, que el caso más conocido por todos es el del paciente de Berlín, Timothy Brown, que lamentablemente falleció hace 2 años por otra causa, una enfermedad neoplásica, pero lo que él nos permitió ver es que existe la posibilidad de eliminar todas nosotros sabemos que el virus se integra a parte de nuestras células y por eso no es posible, o hasta ese momento no se creía posible la posibilidad de cura. En el caso de Timothy, lo que se pudo lograr a través de una intervención muy difícil, que tenía muchos riesgos, es eliminar todas esas células en donde estaba integrado el HIV y que no
a eliminarlo totalmente en él, en este caso, y que pudiese vivir sin la necesidad de tratamiento antirretroviral y sin ningún tipo de replicación viral, porque ya no había virus en él, ¿sí? En ninguna de sus células. Esto mismo se intentó en muchísimos otros individuos que tenían la indicación de realizarse un trasplante de médula, porque esto se logró a través de un trasplante de médula, ¿no? Que es un procedimiento que tiene muchos efectos adversos y que obviamente solamente está indicado en casos muy particulares. Lo mismo sucedió finalmente hace 3 años con otro paciente, un paciente que vive en Londres y por eso se llamó el paciente de Londres, y que estamos viendo que está siguiendo lo mismo, la misma dinámica que se vio en Timothy Brown. Esos son los 2 pacientes en los que uno puede hablar de lo que se llama la cura esterilizante, que realmente se logra eliminar el virus de todo el individuo. Después, los demás casos que podemos empezar a plantearnos es lo que se llama la cura funcional, ¿no? Es la posibilidad de que una persona pueda vivir con el virus de HIV sin necesidad de estar tomando tratamiento antirretroviral y controlando la replicación del virus que todavía permanece dentro de su organismo y que no produzca ningún tipo de daño en su sistema inmune. Esas serían como las 2 posibilidades. Si esto lo vemos como posible para ser aplicado a gran escala, a mediano plazo, a corto plazo, no. La realidad es que todavía estamos en etapas muy iniciales en las que estamos intentando entender cómo lograr esto, cómo lograr poder o eliminar todo el virus del cuerpo o controlarlo, aunque persista en el individuo, que no logre replicarse ni generar daño. Entonces, la mayor parte de los estudios que están realizándose en este momento, que como decía Mario y anteriormente Gonzalo, muchos vienen de lo que es los aportes y la investigación a través de los sistemas públicos de las universidades, es poder entender cómo es que el virus se integra, cómo es que el virus persiste, cómo podemos eventualmente ese virus que está integrado y que está persistiendo, poder, digamos, hacerlo despertar y que los antirretrovirales o nuestro sistema inmune lo ataque, o eventualmente bloquearlo y que nunca más pueda despertarse. Esos son como los intentos, las estrategias que se están planteando para poder encarar la posibilidad de cura a gran escala, como decía Marcela, la posibilidad de poder vivir con el virus sin necesidad de estar medicalizado todo el tiempo. En este contexto, obviamente, cuando nos planteamos cómo serían los estudios para poder entender y poder saber cuál es la mejor estrategia, tenemos que también estar muy cerca de la comunidad de personas viviendo con HIV. ¿Por qué? Porque implicaría, obviamente, hacer tratamientos específicos que pueden tener sus efectos adversos, también implican tener que suspender los tratamientos antirretrovirales para ver si esa estrategia que implementamos fue efectiva. Entonces, obviamente que esto es necesario un trabajo conjunto entre la gente que está en la clínica, la gente que está en investigación básica y la comunidad de personas viviendo con HIV. No sé, un poco en relación a lo que va a hablar ahora Sergio, también dentro de las intervenciones que uno plantea, son distintas drogas para despertar, como decíamos, los virus que pueden estar durmiendo o que están silenciados en las personas que reciben tratamiento antirretroviral, o bloquear la replicación, o también lo que se llaman, parte de las estrategias es utilizar lo que son vacunas terapéuticas, o sea, que estimulan al sistema inmune de la persona a poder controlar mejor a ese virus que persiste dentro de su organismo. Ok, gracias Natalia. Este es un tema central hoy en la investigación y hay otro tema central en la investigación de HIV que está muy en agenda, que en realidad estuvo en agenda desde que se conoció el VIH, que es la vacuna preventiva, la vacuna para evitar nuevas infecciones. Y hoy tenemos a uno de los investigadores principales de un estudio que se está llevando a cabo en Argentina. Sergio, es un placer escucharte y contarnos un poquito qué hay de vacuna y qué podemos esperar. La misma pregunta, mediano, a corto, a largo plazo, para controlar la infección por HIV o para evitar la infección por HIV. Te cedo la palabra. Conecta el micrófono, Sergio. Antes de hacer una reflexión, antes de entrar en el tema específico, un poco escuchando a mis anteriores
a los anteriores panelistas. Nosotros estamos viviendo varios mundos a la vez en el VIH. Yo estoy viviendo el año 1984, cuando atendí a mi primer paciente, en donde llegaba el paciente avanzado y se moría. Hoy lo sigo viviendo en el Hospital Centenario, donde soy jefe de clínica médica y del centro que atiende pacientes con VIH, de la misma manera. Es decir, el paciente que llega avanzado, con diagnóstico tardío, o el paciente que por razones sociales, psicológicas o las que ustedes quieran, abandona los tratamientos y llega en un momento en el que podemos hacer bastante poco. ¿Cuántos pacientes así hay internado hoy en nuestro hospital? Siempre, desde el año 84 hasta ahora, entre 7 y 10 pacientes. Ese es un aspecto que es una asignatura pendiente que realmente no me resigno a que siga ocurriendo. ¿Por qué? Ahora vamos a la otra parte. Porque hemos conseguido prácticamente todo lo necesario. Es decir, fuimos uno de los primeros países que tuvimos acceso al tratamiento antirretroviral. Hemos participado prácticamente de todos los ensayos clínicos de las drogas antirretrovirales que hoy se utilizan en todo el mundo. Tenemos recursos humanos hasta en los hospitales más pequeños capacitados para diagnosticar y tratar a los pacientes. Tenemos, desde el punto de vista del laboratorio, todas las posibilidades, de los estudios más simples hasta los estudios más complejos. Natalia hablaba de estar trabajando en la cura, y ahora me toca hablar un poquito del trabajo que estamos haciendo en vacuna. Es decir, hemos recorrido un camino muy largo y cuando tendríamos que estar hablando solamente de éxito, lamentablemente en nuestra práctica estamos hablando todavía de fracasos más dolorosos que los que teníamos antes, porque lamentablemente tenemos todo para que esto no ocurra. Dicha esto, para mí, que soy un médico básicamente asistencial y que hice investigación a la fuerza porque no teníamos nada, porque se nos moría la gente. Primero investigación en antibióticos, en antimicóticos, en drogas para las enfermedades oportunistas, luego, como les decía, en tratamiento antirretroviral, y ahora llegamos a la etapa de una vacuna preventiva, claramente para la audiencia, vacuna para las personas que son VIH negativa, concepto clásico de vacuna, me parece realmente mentira, y sobre todo porque ha habido mucho fracaso en vacunas. El último proyecto ambicioso fue en el año 2009-2010, la famosa vacuna tailandesa, en donde había depositada mucha expectativa y donde se logró una eficacia apenas superior al 30%. Eficacia obviamente menor a la necesaria para que esa vacuna fuera utilizada desde el punto de vista sanitario. Pero dio pie luego a otros proyectos con otros fracasos. Y bueno, y ahora por primera vez nos encontramos, por lo menos nosotros, participando de un gran esfuerzo internacional, que es un estudio que se llama Mosaico. Hay 2 estudios paralelos, uno que se está haciendo en Sudáfrica en mujeres y otro que se está haciendo en algunos países de América Latina, de Europa y Estados Unidos, en Rosario y en Buenos Aires con respecto a Argentina, y que básicamente es una vacuna con un vector viral, ahora muy popular en las plataformas que vemos en COVID, con un adenovirus 26 atenuado, que introduce proteínas sintéticas de distintas regiones del virus, con la capacidad de poder generar una respuesta inmunológica tanto celular como humoral. Eso ha sido probado con bastante eficacia en monorrhizus y los estudios de fase 1 y fase 2 en seres humanos, que demostraron la misma respuesta desde el punto de vista inmunológico y por suerte con muy buena tolerancia. Tolerancia que ya la estamos viendo también en el estudio Mosaico, que es un estudio de fase 3, el mejor gol estándar, controlado, doble ciego, y que va a incluir, y que ya prácticamente estamos a una semana de terminar con el último voluntario incluido, con 3.800 voluntarios,
hombres que tienen sexo con hombres, cisgénero, transgénero, pero con la condición de tener una vulnerabilidad a adquirir el virus. Esa vulnerabilidad se ve en algunos parámetros de encuestas que uno hace anteriormente, pero sí hay que destacar que una vez que ingrese al paciente al estudio, tenemos la exigencia de la mayor norma de seguridad posible. Inclusive se le dan todos los instrumentos de lo actualmente conocido en normas de prevención. Lo único que no se acepta cuando el voluntario ingresa es la profilaxis preexposición, que sí es posible que la persona lo tenga a lo largo del estudio si cambia de idea. Es decir, que utilizamos todo el abanico de prevención porque el objeto es verificar como fundamental elemento primario del estudio la capacidad de la vacuna para generar una respuesta inmunológica que impida la transmisión del virus sumado al estándar de prevención. Es decir, ese es el gran objetivo. Les decía antes, ya hemos seleccionado la mayor, bastante rápido al número de pacientes, inclusive en el boca a boca que se ha ido haciendo en el ámbito de nuestra ciudad y de otras ciudades, ha habido un gran interés en participar. Tengo que decir la generosidad de los voluntarios, porque no es un estudio sencillo. Se realizan, son varias vacunas, no es una sola vacuna. Una vacuna al ingreso al estudio, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Y dentro de la tercera y cuarta dosis de los 6 meses y el año hay un conjunto de vacunas en donde se tiene en cuenta un poco la posibilidad que esta vacuna sea universal, es decir, los distintos subtipos, no solamente los B que tenemos en Argentina o los C que tenemos en África, sino los distintos subtipos virales para que justamente este mosaico, que así se constituye esta vacuna, pueda, si tuviera la posibilidad de llegar a buen término, consolidar la posibilidad de demostrar esta eficacia. La vacuna, hasta los resultados parciales en cuanto a seguridad, es muy segura, no hemos tenido ningún evento adverso, le diría, comparando con COVID, mucho menos, tan solo dolor en la zona de aplicación y algún síntoma menor, no ha habido efectos de grado 3 o de grado 4, y bueno, obviamente los resultados los vamos a poder decir a fin del 2023, principio del 2024. Hay otras vacunas que se están ensayando, pero están todavía en una etapa muy primaria, un poco con las nuevas tecnologías de ARN mensajero. Los primeros resultados, por lo menos no, de los que se han presentado en Congreso, no han sido muy buenos, y un poco se ha abandonado las vacunas proteicas, por lo menos en esta etapa de la historia. Es decir, que en definitiva, este proyecto de fase 3, con un número muy importante de voluntarios, puede terminar concretando tener una vacuna por lo menos que tenga una posibilidad de evitar la transmisión, de eficacia mayor de un 50%, y luego ser tratada de la manera que deba ser tratada para las personas que tengan lógicamente un riesgo aumentado. La elección de los voluntarios, tanto en el proyecto sudafricano como en el proyecto internacional Mosaico, apunta a eso, ¿no? A probarla en una población más vulnerable y para lo que sea más lógico, luego a ser utilizada en esa misma población, por lo menos en una fase prioritaria. Ok, gracias Sergio. Te devuelvo. Ángel, déjame decir 2 cosas en esta temática VIH. Creo que al día de hoy seguimos con desafíos importantes, como lo planteó Mario, Natalia y Sergio.
me gustaría decir que una de las primeras barreras que no hemos logrado superar es el diagnóstico a tiempo de la infección. Hay muchísimo por hacer en diagnosticar y ahí sí, Salud Pública de la Nación juega un rol importante. Sabemos que hay muchos ensayos, estamos haciendo estudios de implementar los autotest. Estos son estudios totalmente multidisciplinarios, son algunas de las cosas que todavía al día de hoy tenemos grandes desafíos y el rol de salud pública es fundamental para poderlo llevar a cabo. Te cedo la palabra, Ángel, para continuar. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Gusto verlos y escucharlos. Gracias a cada uno por su tiempo. En principio, esto viene ya hace un tiempo con Marcela desde el foro. Venimos pensando en algunas cuestiones que tienen que ver no solamente con el acceso a los medicamentos, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que la Argentina tiene una de las leyes más completas, si se quiere, desde hace muchísimos años. Pero sin embargo eso no nos acredita tener los medicamentos de tiempo y en forma. La sociedad civil que trabaja en VHC en Argentina viene planteando la fabricación y la producción pública de insumos de laboratorio y medicamentos hace muchísimos años, en función de que siempre lo que pagamos el pato somos nosotros. Lo digo así en criollo porque el que se queda sin medicamentos soy yo, no el director de VIH ni todos los que trabajan en la función pública, y está bien que eso sea así, no estoy hablando mal de nadie, simplemente que digamos, hay que encontrar, inventar otras estrategias que tienen que ver con un poco lo que planteaba Gonzalo, digamos, ¿no? Cómo el VIH vino a romper un montón de esquemas, pero sigue siendo la pandemia que todavía no cesó. Tal vez ahora el COVID nos da la oportunidad justamente de repensar, ¿no? Como se está discutiendo en Argentina el sistema de salud, digamos, y toda su desigualdad, y no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Y en ese sentido, digamos, muchas de las personas viviendo con VIH, como decía hace un rato, no solamente hoy planteamos la falta de medicamentos o de insumos de laboratorio, como pasa en muchas de las provincias. Y esto no es puntual de hoy, sino que es cíclico a través de estos 30 y pico de años que lleva la epidemia. Entonces planteamos justamente eso, digamos, ¿no? Cómo acercar todos los saberes y las capacidades desde los que toman decisiones, como en el Senado o en el Congreso de la Nación, como con ustedes, que hoy nos invitan, nos convidan con su presencia y con su manera de ver, ¿no? De su trabajo las cuestiones. Sigo pensando esto, digamos, ¿no? Cómo las organizaciones también nos tenemos que de alguna manera cambiar y renovarnos, porque, digamos, hace 10 años planteamos justamente esto del faltante de medicamentos y hablamos de la cura. Pedíamos la cura a gritos durante muchos años y hoy volvemos a lo de tiempo atrás, nos siguen faltando los medicamentos. Entonces, en ese sentido, hace semanas atrás, como forma de estrategia le planteamos a la jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación que al menos, y sabiendo todos los condicionamientos que esto implica, que al menos para que no hubiera tantos faltantes, digamos, y teniendo en cuenta la eficiencia y la eficacia de los presupuestos de los ciudadanos que pagamos los impuestos todos los días, incluso ustedes también, digamos, cómo poder hacer una compra conjunta de medicamentos para los 3 subsistemas de salud en lo que tiene que ver con VIH, tanto de medicamentos como insumos de laboratorio. Nos dijeron que esto es imposible y nosotros creemos que no, porque ya tenemos antecedentes de compra de factor 8, bueno, de otros insumos que se han hecho a través del ministerio, pero no sabemos por qué, digamos, no poder saltar esta dificultad de la territorialidad, de que las provincias son federales y de que el país es federal. Digo, un montón de cuestiones que si nos sigue pasando y vuelvo a lo mismo, el pato lo pagamos nosotros, digamos, ¿no? Ya no es solamente hoy plantear la cura, sino como decía, me vuelvo a reiterar, la eficacia y la eficiencia de los presupuestos y cómo eso le llega a la gente, digamos, ¿no? Hoy no es solamente que muchas de las personas viviendo con VIH tienen o no el medicamento, sino que viven en condiciones de pobreza, indigencia
y en muchos casos como una vivienda que le destruye los pulmones, que le agarra un montón de enfermedades porque viven en unas situaciones con mucha humedad en su casa, porque no tienen calefacción, porque el papá no tiene de trabajo, digamos, y la situación, digamos, atraviesa a todo el mundo, pero a las personas viviendo con VIH, que es lo que a mí me pasa hace más de 32 años, veo a mis compañeros todavía seguir sufriendo y muriendo a veces por necesidades y por mecedades, digamos, ¿no? En el sentido de... me preocupa mucho, digamos, cómo cada uno de su lugar puede plantearle esto a los que toman las decisiones respecto de hacer más eficaces y eficientes los presupuestos. Bueno, primero, y antes que terminar, agradecerles a cada uno de ustedes, a los que están escuchándonos. Tenemos una serie de jornadas los próximos martes de agosto. Y no quería cerrar sin decir que bueno, que tenemos también, nos está costando el proyecto de ley que hace años que venimos trabajando, y nos está costando, en el gobierno anterior nos costó mucho más, en este todavía nos está costando, a pesar de que tenemos un poco de esperanza en ellos, pero básicamente lo que queremos es eso, ¿no? Que nos acompañen desde sus lugares, desde sus conocimientos, de sus saberes, de sus contactos, a que podamos tener una nueva ley de VIH, que además no solamente habla de la provisión de medicamentos como la ley vigente, sino además de la producción pública de medicamentos y cómo hacemos que con ese dinero que nos sobra, con las compras eficientes y efectivas, podamos darle respuesta a otras cuestiones que tienen, en el caso del colectivo VIH, en el caso del colectivo de la diversidad. Podría estar hablando horas respecto de esto, pero me parece que queda como para darle un paneo de lo que nos está pasando y lo que creemos muchas veces de las personas viviendo con VIH, y sobre todo desde el foro, digamos, ¿no? Y en este sentido, agradecer a mi compañera Marcela porque ella le pone más empuje que incluso muchos más de nosotros que tenemos, que convivimos con este virus, ¿no? Así que bueno, nada, muchas gracias y dejo al siguiente. No sé, ¿está Carlos o se tuvo que retirar Carlos del Frade? Carlos se fue, no sé, se le cortó. Bueno, yo creo que un poco, retomar un poco algo que dijo Sergio, que nosotros desde el foro y de la sociedad civil venimos viendo que hace 30 o 40 años que se inició esta pandemia, y estamos como hace 30 o 40 años, justamente por lo que vos decías, Sergio. Es decir, vos todavía seguís viendo casos que significan y que te retrotraen hacia esa época. ¿Qué decías vos, Horacio? Que no superamos diagnosticar a tiempo. Por ejemplo, ¿qué decías vos, Mario, acerca del estigma y la discriminación y entender a las problemáticas de salud no solamente desde una lógica biomédica, sino entenderlas como eso, como una cuestión social? Y lo que decía Gonzalo, de qué manera repensamos los nuevos sistemas de salud, desde los determinantes de salud, porque en realidad lo que estamos hablando acá son los determinantes de salud, y los determinantes de salud son la pobreza, que es una palabra que no puede no estar en esta jornada, que es un poco a lo que vos te referías, Sergio, que es la persona que va al hospital del Centenario y muere, por lo que decía Horacio, porque por ahí no se diagnostica a tiempo, o sí se diagnosticó a tiempo, pero no tuvo recursos suficientes, y lo que decía Ángel, de que tiene otros problemas, la vivienda, el trabajo, la falta de trabajo, se le cruza con otras problemáticas de salud, que también tienen que ver con la pobreza, la depresión, la cuestión psicológica, la falta de salida. Entonces me parece que acá sí tenemos este desafío que de alguna manera nos invitan. Creo que Gonzalo se tuvo que retirar porque tenía otra exposición en la Universidad de México. No está más Gonzalo, ¿no? Acá está, sí, acá está. ¿Hasta acá, Gonzalo? Creo que este es un desafío muy interesante que muchos compañeros y compañeras de todo, sobre todo de Sur-Sur, de América Latina, lo que fue la experiencia en su inicio también de la salud comunitaria de Cuba, digamos, porque hoy no hay insumos en Cuba, producto de los bloqueos y otras cuestiones de tema político. Entonces creo que es necesario tomar una decisión política, el rol de la sociedad civil, es decir, de nosotros, de la comunidad, no solamente de las organizaciones, sino cómo llevamos y cómo empezamos a democratizar y empezamos a pensar, a refundar en el centro de salud donde uno se atiende, en las discusiones con
con los profesionales y con los no profesionales, que son también parte importante de los sistemas de salud y de la estructura de un sistema de salud. No solamente el enfermero, el doctor, el médico, la psicóloga, etcétera, etcétera, la persona que limpia, la que da de comer, sino nosotros, desde la sociedad civil, que planteamos la necesidad de tener espacios de decisión acompañado con los otros sectores, que sea vinculante, que es decir, que hoy se dice seccional, que haya una intervención seccional. Lo que Gonzalo nos anima es lo que muchos compañeras, compañeros y compañeras militantes que han dejado inclusive su vida por estos proyectos políticos, porque estamos hablando de políticas de salud y son por lo tanto proyectos políticos. Entonces en ese sentido me parece que tenemos que continuar esta bandera. La importancia de Mario, cómo introduce en el mundo de VIH, a Mario lo conocemos hace muchísimos años, la cuestión de las ciencias sociales, un poco de esto estamos hablando, ¿no? Es decir, porque antes se tomaba desde y el querido Francisco Maglio, que ya falleció, ¿te acordás, Mario? De él, y otros tantos compañeros que han sido vanguardia y ejemplo. Entonces creo que esto es el desafío tanto de la comunidad científica, de las comunidades, de las sociedades civiles, organizadas o no organizadas. Creo que es la mejor manera. Y el problema central es el problema de la pobreza y la distribución de la riqueza, digamos. Y la falta de accesibilidad de las personas no solamente a los sistemas de salud, porque la salud es poder comer, es poder vestir, es poder educarse, es poder irse de vacaciones, es decir, derechos básicos que hoy no los tenemos y que estamos viendo en el mundo una agudización de lo que Gonzalo decía, no solamente las reformas progresistas, sino una agudización ya más grave que tiene que ver con el neoliberalismo. Entonces creo que sí, nosotros tenemos ese compromiso de continuar esta bandera que de alguna manera, con otras palabras o no, y que claramente Gonzalo nos viene a plantear, que es cómo refundamos y repensamos esos sistemas de salud. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere agregar más algo de los panelistas, pero es un compromiso político, y es político. Eso es lo que tenemos que hacer. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, aprovechando a Gonzalo y celebrando su capacidad de oratoria, que la envidio. Impresionante. Gonzalo, desde tu punto de vista, ¿cuál es hoy un sistema de salud que podemos tomar como modelo a nivel mundial, que un poquito reúne las condiciones que vos planteás? Entiendo que vos planteas una reforma, te entendí el 30% de lo que dijiste, no importa porque no es mi disciplina, pero entendí el concepto. ¿Cuál sería ese sistema, si es que lo hay, y si no, esa utopía, cómo llegar a realmente llegar a cumplirla? Bueno, rapidito, gracias Sergio, ahí sí ahora los veo, porque antes no veía a nadie, digamos, ahora sí los veo. Mario, ¿cómo estás, Mario? Un saludo. Un saludo ahí a Ángel, que también veo la imagen ahora. No, a ver, rapidito, lo que traté de introducir justamente, Sergio, es que creo que América Latina, si querés como ¿no? La hoja de ruta, ¿cuál sería la hoja de ruta? Me preguntás, ¿no? O sea, ¿para dónde poner el GPS? ¿Para dónde apunte? Y yo creo que, digamos, en América Latina tenemos un poco el desafío de justamente, digamos, un poco lo que les planteaba antes, ¿no? La necesidad de repensar cuál es esa hoja de ruta. Yo no tengo tan claro, es decir, a mí me costaría mucho decirte acá, la hoja de ruta son los países escandinavos con tal tipo de sistema de salud, y lo que hizo, digamos, Canadá con Douglas, y hizo tal cosa y tal otra, ¿no? O al revés, o te podría decir en América Latina, ¿no? No, traigamos el Sistema Nacional de Salud Pública único cubano, digamos, ¿no? Bueno, creo que Mario sabe, yo soy profesor de la Escuela de Salud Pública de Cuba, discuto con los cubanos, digamos, ahora, claro, digamos, sería muy difícil pensar, digamos, extrapolar, por ejemplo, el Sistema Único de Salud Nacional Cubano a América Latina y el Caribe, porque ahí yo preguntaría, ¿no? Si fuera cursante, levantaría la mano, bueno, pero
va a haber una revolución, qué va a pasar con, ¿no? con el sector privado ¿no? de coberturas financieras, con el complejo médico industrial y la urbanización y la mercantilización y la financiarización de la salud en nuestros países. Digo, y la verdad que digamos, lo que sí tenemos son algunas coordenadas de lo que fue sucediendo en América Latina. Y yo creo que ahí sí podemos encontrar algunos antecedentes de lo que nuestros países en América Latina sí fueron capaces de construir o producir, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Sistema Único de Salud de Brasil, yo no lo considero, digamos, claramente un ejemplo a reproducir en América Latina y el Caribe, por una serie de dificultades que tuvo Brasil, que tuvo la reforma sanitaria brasileña. Digamos, la mayor dificultad que quiero que quede claro por qué lo digo, es porque Brasil armó un sistema único de salud sobre la base de efectores privados y un sistema privado de salud. A diferencia de lo que hizo Marshall y el National Health Service, ¿no? Donde ustedes saben, ¿no? En algún momento el Servicio Nacional de Salud británico dijo nacionalizamos todo y estatizamos todo. Bueno, eso en Brasil no era posible. Entonces, pero sí Brasil incorporó algo a un sistema universal o a un sistema nacional de salud, ¿no? Universal, que fue la participación social o la participación ciudadana en la toma de decisiones del sistema. Más allá de todos los problemas que pueda tener el Sistema Único de Brasil, que hoy le da respuesta al 75% de la población en Brasil, 75%, ¿no? Más o menos estamos con 150 millones de personas, Brasil incorporó a un universalismo, ¿no? A un sistema universal que en América Latina y el Caribe, digamos, que en otros contextos no teníamos. Es decir, los sistemas universales europeos nunca habían incorporado la participación popular y la participación social en la toma de decisiones. Pero yo creo que también un poco, si quieren, el Servicio Nacional de Salud chileno, lo que hace Costa Rica con su seguro, digamos, con su Sistema Nacional de Salud Pública basado en la caja de ahorro del Seguro Social costarricense, incluso lo que hace, ¿no? la etapa Carrillo, digamos, en un contexto muy particular, ¿no? Esto hay que decirlo, Costa Rica, Argentina, Chile, lo hacen en un momento completamente diferente del capitalismo periférico latinoamericano, ¿no? Entonces, me parece que la hoja de ruta que vos me preguntás, para mí, el punto de partida es animarnos a reconstruir una hoja de ruta que construya, digamos, que ponga en el centro la soberanía sanitaria sobre la política pública sanitaria. Es decir, si yo te mostrara acá, no lo debo tener, pero si yo te mostrara acá, Argentina en los últimos 20 años tuvo 15 convenios con el Banco Mundial. 15. Y de esos 15 convenios, entre el 98, que está publicado en artículos, no estoy inventando, entre el 98 y el 2018 firmó 15 convenios Argentina. ¿Eso qué quiere decir? Que la política sanitaria argentina se parece más a una especie de goteo, bien, una pileta por goteo de distintos arreglos institucionales que van haciendo organismos internacionales sobre nuestro sistema, que lo que necesitábamos repensar como sistema. Más allá de, obviamente, tengo claro las relaciones de fuerza, la complejidad que tiene el caso argentino por la situación, ¿no? De la universalización que se produjo con los seguros sociales, lo que nosotros llamamos obras sociales sindicales, ¿no? Es decir, que digo seguro social para que se entienda si hay alguien de Latinoamérica escuchándonos, porque creo que Mario, algunos lo sabrán, cuando nosotros en Latinoamérica decimos obras sociales, nadie entiende de qué estamos hablando, digamos, porque es un producto muy argentino, digamos, ¿no? El seguro social de protección. Entonces, a mí me parece que un poco es esa la iniciativa. Ahora, claro, ¿eso es posible? Bueno, se ha intentado en los últimos años, ¿no? El Instituto de Gobierno, en algún momento, no en la última etapa, pero en el Instituto de Gobierno de UNASUR, de la Unión Sudamericana de Naciones, algunos de nosotros participamos en comisiones técnicas donde se estaba replanteando qué hacer con los sistemas universales de salud. Después eso quedó ahí a mitad de camino, ¿no? Creo que entonces, para mí, digamos, no solo Argentina, ¿no? Sino digamos, claro que cada país parte de un punto de partida diferente. Es decir, yo no puedo pensar Argentina, el punto de partida de Argentina, igual que del sistema de salud, ¿no? Del sistema sanitario, que el mismo punto de partida que va a tener Colombia. Es decir, porque Colombia tiene, o el propio Chile, digamos, porque Colombia y Chile, sus puntos de partida primero es desneoliberalizar el sistema sanitario, es decir, digamos, tienen un sistema de seguros de salud, o sea, algo que en Argentina no terminó de consolidarse. Entonces,
posiblemente los desafíos de Argentina y el punto de partida de Argentina tenga que ver, ahora el problema me parece es cómo construimos esa hoja de ruta. Esa hoja de ruta crítica, esa hoja de ruta de animarnos a construir autonomía en la política sanitaria. Si no, nos terminamos siendo un poco lo que yo trataba de decir, ¿no? Como, bueno, ¿cuánto lógica de administradores de teorías o de implementadores de transnacionalización de modelos de atención, de modelos de gerenciamiento, de modelos de sistemas de salud nos hemos transformado en los últimos 20 años? Yo creo que mucho, mucho. Y me parece que ese es un poco como el punto de partida que planteo, y que creo que nosotros en nuestros países tenemos la capacidad de hacerlo. Es decir, no es que nos falta, digamos, ¿no? Los actores en la sociedad, los actores en la academia, los actores o gestores públicos, aunque los gestores saben, ¿no?, que están ahí en el problema de que están atrapados en el aparato del Estado, ¿no?, en los estados latinoamericanos. Pero un poco en esa capacidad, digamos, está en nuestros espacios de pensamiento crítico en salud, de sistemas de salud, hay capacidades. Creo que hay capacidades para innovar, para crear, mi punto de partida. Primero hay que mirar lo que está planteando el Banco Mundial. Porque el banco, a mí me preocupa mucho el convenio que se firmó en el 2018, porque ese convenio lo que dice es que Argentina tiene que ir a un sistema integrado de salud. Y eso coincide bastante con lo que se está discutiendo hoy en Argentina, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que mirar un poco qué están planteando los bancos para integrar sistemas, que es un poco esto del Fondo Mancomunado de Salud. Yo creo que Argentina, lo primero que me parece a mí como punto de partida de Argentina, de refundación o de camino, es volver a unificar todo lo que es público estatal, bien público estatal, que está fragmentado y está separado, digamos. O sea, no puede ser que Argentina hoy en el siglo XXI siga teniendo, ¿no? Tiene al profe por un lado, al PAMI por el otro, las obras sociales provinciales públicas por el otro, al subsector de salud, de hospitales y centros de salud en las provincias y en los municipios por el otro, a Nación por el otro, ¿se entiende? Ahí hemos nombrado, no sé, 5, 6, 7 espacios, Gonzalo, que son públicos, son Gonzalo, estatales. Sí, ahí termino. Chao. No, para agregar algo, justamente, empezar por nacionalizar los sistemas de salud y educación, que fue una pérdida de conquista que en los 90 con el gobierno del menemismo se perdió. Mínimamente partir de eso, a esto que estabas vos describiendo, de cómo es el sistema de salud. Divide y reinarás. Y otra de las cuestiones que también, para aportar un poco a tus planteos, es, bueno, no sé qué hace por poner en agenda y por movilizarnos, y una de las cosas que se había conseguido en el 2007 era justamente los sur-sur, tener un marco entre Brasil, Argentina, y una discusión política de estas. Entonces creo que por ahí viene también, no es una cuestión solamente de nacionalizar el sistema de salud en Argentina, sino de vincular y avanzar en lo que después no se avanzó, que se planteó en el 2007 a nivel general, de la vinculación del sur y de una economía. Es decir, fue posible, porque presidentes de este país, que después de y de algunos países de América Latina, lo plantearon y después no lo hicieron. Y eso se logra con la gente en la calle, con la movilización popular. Y había consenso de la sociedad civil para lograr eso, fue una decisión política de no hacer. Entonces, la vinculación, porque vos hablas de Latinoamérica, cómo empezamos a unificar, cómo empezamos a pelear, esto que decía Ángel, cómo logramos poder hacer compras conjuntas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de cooperación sur-sur. Recursos que estarían para otras cosas, que podríamos ir avanzando y poniendo en la agenda. Es un poco. Ángel, vos tenías la mano levantada, me colé. Sí, perdón, no, está bien. No, pensaba como varias cuestiones, digamos, ¿no? Uno, por ahí una pregunta tal vez a Mario, que él está en el CONICET, y digo, hace tiempito salió un proyecto de ley que vino del Poder Ejecutivo respecto de un aumento del 1% de acá al 2030 para lo que es ciencia y tecnología. Entonces, justo nosotros hace unos cuantos meses veníamos teniendo reuniones con la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, con el Ministerio, respecto del fortalecimiento de la necesidad de que el laboratorio público de las provincias, que son 30 y pico, no sean solamente unos meros laboratorios de un hospital público, sino realmente laboratorios que puedan producir medicamentos
no solamente tal vez medicamentos para el VIH, sino de enfermedades asociadas. Nos pasa que el Bactrim hace 50 años nos pasa lo mismo, digamos, y nos falta por todos lados. Es en propios y extraños todo lo que sucede. Y nosotros preguntamos esto en muchos Zoom que no nos metemos, porque la verdad que somos la sociedad que trabaja en VIH, somos así, medio, ¿no? Que nos metemos introspectivamente muchas veces. Pero bueno, la idea es conquistar nuestros derechos, no solamente que nos digan que esto no alcanza un 1 para mí, no sé, vos Mario, ¿qué opinás o los demás? Un 1% de acá al 2030 para lo que es ciencia y tecnología, porque no es solamente que estamos hablando de la investigación o la producción de medicamentos o insumos para el HIV, estamos hablando de todas las patologías, enfermedades, todo lo que es, digamos, ciencia y tecnología en su máxima expresión. Yo creo que, particularmente, creo que eso no alcanza, no soy un economista, simplemente soy un mero paciente de un hospital público, pero lo que más me preocupa, digamos, es cómo esto, un poco lo que decía Marcela, digamos, ¿no? Nosotros o yo le escucho al menos a ella, muchos años hablar del Sistema Único de Salud, y de repente ahora, como dice Gonzalo, porque hay un convenio, yo no he escuchado ni he leído eso, con el Banco Mundial, hay un sistema integrado de salud y se está hablando de esto. No, digamos, el municipio de La Matanza, donde yo vivo, tiene 3 hospitales y no se terminaron porque lo tenía que el dinero ponerlo Nación, porque el municipio no lo podía poner. Como un municipio, por más que tenga 3 o 4 millones de habitantes, no tiene el presupuesto para bancar eso. Entonces eso nos pasa en todas las provincias, y entonces ni hablemos de lo que es investigación o producción de medicamentos. Cuando está, digamos, municipalizada la salud, es imposible sostener desde un municipio, por lo menos en el que vivo yo, en La Matanza. Me imagino que en los lugares de las provincias también es muy complejo. Supongo que Sergio de esto, Horacio deben saber o estar al tanto. Bueno, esa era mi... No sé, Mario, si... Pues un breve comentario. Digamos, sí, para que pueda haber investigación y ciencia y producción ligada a la ciencia se necesita dinero, recursos humanos y sobre todo previsibilidad. Agrego lo del sobre todo, porque uno cuando nos pasó con Horacio y supongo que a Sergio también, que cuando tenés una propuesta de investigación, después dan un poco, después se interrumpe, después vuelve, y así no se puede investigar nada de ninguna disciplina en ningún lugar del mundo. Lo que plantea la ley esta es una progresión hacia un mínimo, un umbral, es decir, un piso, y era uno de los reclamos de la comunidad científica de convenio colectivo de trabajo que sigue pendiente, digamos, y presupuesto para la ciencia y la técnica, que eso lo aprueba el Congreso cada año, y esta ley lo que da es un mínimo de previsibilidad, es decir, bueno, uno sabe que al menos desde el Estado, porque esto es un presupuesto que es de lo que gasta el sector público, ¿no? El sector privado, ni siquiera el universitario, y esto es como un piso para poder empezar a hablar. Entonces, lo que tiene esta ley, que está recién aprobadita, es eso, establecer un mínimo. Este mínimo es público, no incluye el sector privado. Otros proyectos de ley que no fueron aprobados hablaban de mínimos más altos, pero incluían el sector privado, que ahí, por así decir, el Estado no puede garantizar que el sector privado invierta en investigación y desarrollo, por lo menos tan directamente, sino que son indirectamente, ¿no? Con cuestiones impositivas o promociones, etc. Y lo que tiene esta ley también es que promueve un piso también de federalización de la inversión en ciencia, que también es verdad que lo cuento desde el CONICET sin ningún tipo de disimulo. Decía, la investigación, como muchas de las cosas de este país, están muy concentradas en 3, 4 lugares, y bueno, la idea es también desconcentrar, extender por fuera de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de los grandes centros, ¿no? Pero digo, lo que mostró también la pandemia, o el tema de las vacunas, que es no solo tener, por ejemplo, romper patentes, ese tipo de cosas, sino tener capacidades y la capacidad a veces es estatal, a veces es de otros sectores, y el papel, digamos, soberano de poder tener esa infraestructura, que a veces, como vimos con
quid pro quo, no sé, o la comedia de enredos o la tragedia de enredos con lo de AstraZeneca, que a veces no era solo producir el componente, ¿no?, básico, no sé si se llama así, de la vacuna, sino incluso a veces la esterilización, el fraccionamiento, la puesta en el modo en que después va a ser aplicada y todo eso, que no es simplemente alguien en la tele decían livianamente envasar la vacuna, no, la envasar implica todos unos procesos de filtrado, de esterilización, de control, etcétera, etcétera, que no estábamos hablando de fraccionar yogures, sino no fraccionar vacunas, que acá yo, claro, soy de las ciencias sociales, no sé de ese tipo de investigaciones, pero efectivamente todo eso implica inversiones de largo plazo y que cuando llega el momento, como pasó con el COVID, pero puede pasar con cualquier otra cosa, la sociedad y el Estado tienen los recursos para afrontar. Algunos son previsibles, uno no podía prever el COVID-19, pero podía prever crisis de vacunación de alguna cosa, y bueno, para eso es necesario sostener. Venimos también y acá yo soy, digamos, bastante crítico de todo el mundo. Es decir, no es que veníamos de un sistema de coreano o israelí de ciencia y técnica y el gobierno pasado lo destruyó y ahora estamos renaciendo. Es decir, la deuda de nuestra sociedad y nuestro Estado con el sistema científico es histórica. Lo mismo con otros aspectos de la vida pública. Pero en la ciencia y la técnica siempre había esa frase que es completamente, para mí, no defendible, de que un país pobre no puede darse el lujo de tener ciencia. Es al revés, es decir, hoy en día es impensable cualquier proyecto político que se te ocurra, de la manera que se te ocurra, sin apostar al desarrollo científico y tecnológico. Eso, y en todos los países también, el que se te ocurra, los estados han sido actores centrales de ese desarrollo científico y tecnológico. Entonces, bueno, la ley esta es un piso, un pisito, por así decirlo, pero bienvenido sea porque antes no había ni eso. Es decir, ahora por lo menos podemos empezar a pensar, bueno, ese mínimo para poder seguir trabajando el año que viene. Y repito, no hay investigación que se haga en 2 meses, 6 meses, un año. En general, acá vemos a los colegas. Todos son trabajos de décadas. Esa idea de que a veces uno, la percepción de Twitter de la ciencia y la técnica, esa de en un año, ¿cómo no descubrieron la vacuna? ¿Cómo no? Y no, así no es, lamentablemente. Eso es las películas. Pero bueno, el todo para decirte que lo que vos decís, producción pública de medicamentos o investigación en producción, etcétera, etcétera, son políticas que efectivamente hay que hacerlas, que no son de un día para el otro. Bueno, ustedes en Rosario tienen ejemplos muy, digamos, a la vez pequeños, pero a la vez extremadamente valiosos, y como fue lo de la producción del misoprostol. Y creo que esos son, por ahí va la cosa, ¿no? Quizás me extendí demasiado, pero quiero insistir en eso de dinero, recursos humanos, que hay que formarlos. La formación tampoco se da de una semana para la otra. Y la previsibilidad. Yo soy en ese sentido hiperconservador. Creo que tener reglas, tener previsibilidad, saber cuánto vas a, con qué recursos, con qué reglas, con qué concursos, con qué fondos vas a contar, es quizás más importante que tener muchos recursos que no sabes si lo vas a seguir teniendo pasado mañana. En el caso de las investigaciones que hacen Horacio o Sergio, necesitas como digo, se te descongela la ladera o se te mueren los ratones y tenés que empezar de nuevo. En el caso de los sociales, si vos estableces lazos de confianza con las poblaciones, los grupos, y decís, ah, bueno, me voy, vengo dentro de 2 años cuando tenga plata, la gente cuando volvés dentro de 2 años te pega una patada con toda razón, porque vos estás trabajando con sus vidas, ¿no? Con sus historias. Entonces, bueno, esperemos. Yo creo que ahora hay una voluntad de este gobierno de apostar a eso. Apuesta un poquito, pero apuesta, digamos. Por eso tenemos que ir reclamando. Pero repito, no es una cuestión de este gobierno en particular. Creo que hay una falta todavía histórica en la Argentina de
tomarse en serio, como lo ha hecho en otros aspectos con la universidad pública. Es decir, tenemos en ese sentido, a pesar de todas las dificultades, nuestra universidad, que es gratuita, que es de acceso libre, que eso es un gran, no sé, un gran orgullo que tenemos que tener, me parece, como sociedad, porque en otros lados no es así, digamos, y cuando falta, se nota que falta, ¿no? Bien. Gracias. Bueno, gracias Marcela por la invitación. No sé si esto sigue o... Sí, yo quería hacer un comentario, perdón, Sergio, no, Sí. esto que decía Mario, ¿no? Y que hablábamos con Horacio hace no sé si un año atrás, y hablábamos del precio de la carga viral, ¿no? O del reactivo, y la enormidad de precio que paga el Ministerio de Salud, o el Ministerio de Economía, mejor dicho, por productos que podría fácilmente, no sé si fácilmente, digo, uno lo dice así muy al pasar, fabricar en un laboratorio público como el de Chaco, por ejemplo. O que la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos no genere y no gestione la fabricación de medicamentos. Ahora en Rosario se va a fabricar, en el laboratorio provincial de Santa Fe, el jarabe pediátrico para VIH, pero justamente ese medicamento ya, digamos, casi muy poca gente lo usa, digamos. Estamos hablando de bajar los costos a un montón de cuestiones para que después pueda alcanzar para otras, ¿no? Y en ese sentido no veo como uña de guitarrero, y perdónme usted que yo sea escéptico, pero más allá de la buena predisposición y la buena voluntad, nos siguen pasando un montón de cosas que si no hay mayores decisiones y mayores inversiones y mayores preparaciones, como decías vos, Mario, esto no sé cómo lo vamos a seguir padeciendo, lamentablemente, digamos, ¿no? Cuando una alta jefa del Ministerio de Salud nos dice que no se pueden hacer compras conjuntas, que no se pueden abaratar los costos, a mí esto me suena a no querer, digamos, involucrarse con algo, no, por ahí como dijo la vicepresidenta, sin ninguna cuestión partidaria. Si te postulás para un trabajo y no ves que no van, no te postules, buscaste otro laburo, digamos, ¿no? No quiero decir las mismas palabras, pero básicamente es eso. Y a veces uno, yo, más allá de tener el VIH, tengo 53 años, soy un tipo que paga impuestos como todos ustedes, un montón de cosas. Entonces lo que quiero es que me vengan mejores resultados. Y eso no viene, ¿no? Nada, eso. En la medida, Ángel, agregar un poquito para ir cerrando, en la medida que sigamos apostando, el 70% de la salud de este país es privada, contra el 30% público. Entonces esto de recuperar estas cuestiones básicas, y dejó de ser nacional para ser provincial. Esto significa menos recursos para las provincias, una disparidad y una inequidad de acceso. Las provincias pobres, bueno, ya sabemos lo que son la salud en las provincias pobres, hay menos recursos y es provincial. Entonces me parece que hay que retomar un poco la bandera de nacionalizar la salud y la educación. Ambas dos fueron conquistas que se perdieron en el neoliberalismo del menemismo. Y tiene que haber una decisión política en ese sentido. Recursos hay, el tema es para dónde. El COVID nos demuestra, por ejemplo, la investigación científica se la dieron en un laboratorio privado, Richmond, y tiene transferencia de tecnología con Gamaleya, que es el laboratorio público de Rusia, que le hace transferencia de tecnología, además de darle, no sé, Sergio, cómo se llama el contenido técnico, pero qué oportunidad. Y el mundo, hoy estamos hablando que Messi va a ganar 35 millones de euros, más todo, qué sé yo, y en África todavía no se empezó a vacunar contra el COVID. Es una cosa de loco esto. Entonces me parece que, claro, es terrible, y nos quieren meter, y nos meten todo el día Messi, y la gente, y todos embobados por Messi, y por jugar al fútbol muy bien que lo hace, gana millones, cuando esa plata podría estar destinado justamente para las necesidades de los colectivos de nuestro conjunto, porque acá hay gente que se muere de hambre, acá hay gente que se muere porque no accede a los sistemas de salud, y creo que es en ese sentido que nosotros tenemos que empezar esto que esta mesa intenta hacer, es de qué manera cada uno desde su lugar, y cómo nos juntamos, cómo nos seguimos juntando, porque con Mario, con Horacio, con Sergio, bueno, ahora con Gonzalo,
con Natalia venimos laburando hace mucho tiempo, y no perder esa perspectiva. Son decisiones políticas y hacer esas incidencias políticas. La salud no puede ser en Argentina un 70% privada y un 30% salud. Y los sistemas que este gobierno pretende plantearse un poco, yo cuestiono, y que se han rebajado, inclusive compañeros como Mario Robert, que planteaba sistemas únicos de salud, y el mismo Goyán, han bajado su discurso, porque están reproduciendo estos sistemas neoliberales, y uno mismo, a veces sin darse cuenta, reproducimos estas lógicas de dominación. Entonces, me parece que la vanguardia, la sociedad civil con VIH sigue planteando un montón de cosas, el tema, y que lo viene planteando desde muchos tiempos, vos sobre todo, la arboristería, las plantas naturales, diferentes sectores de la medicina no tradicional, también como esto un poco que planteaba Gonzalo, la salud colectiva, las diferentes culturas, lo que planteaba Mario, las ciencias sociales en todas sus manifestaciones. El saber no está puesto en un solo lugar, sino cómo empezamos a trabajar y a sentar mesas para poder llevar adelante eso, porque acá hay muchos pobres. Una sola cosa, yo diría, no, nadie tiene las recetas, lo bueno es tener espacios para poder compartir las distintas posturas. Si alguien tuviera la posta, y esa posta comprobáramos que funciona tan rápidamente, ya estaríamos todos allí. O sea que nada, me parece que está bueno tener espacios compartidos, multidisciplinarios, plurales, federales, intersectoriales, para ir pensando y construyendo en un marco, por supuesto, de respeto, de escucharse. Y yo en ese sentido soy optimista, en ese sentido, ¿no? La capacidad de que tenemos de escuchar. Bueno, saludarlos. Agradezco la invitación. Me tengo que ir a dar una clase. Sí, muchas gracias a todos. Un abrazo grande y Chao. Nos seguimos lo viendo y invitaremos trabajando. próximamente. Chao, gente. Chao, gracias. Chao.